Hechos capítulo 10, gloria al Señor. Hechos capítulo 10, gloria al Señor. Vamos a leer los primeros 8 versículos de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hechos capítulo 10. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Leemos la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadosa y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche hemos llegado a este lugar para oír tu palabra, Dios mío, para alabar tu nombre, Señor. Yo te pido que tomes el control, Señor, de mi vida, de mi boca, Padre Celestial. Que seas tú el que hable, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Tú que conoces la necesidad con la cual nosotros hemos llegado delante de tu presencia, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra no retorna vacía, Señor, sino que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, hermano. Y he titulado el mensaje de esta noche: un plan perfecto. Amén. Un plan perfecto. Cuando nosotros hablamos de plan, hermano, generalmente es una estrategia o es la manera como nosotros vamos a cumplir un objetivo. Pero a veces entre nosotros es común decir que nunca sale lo que nosotros planeamos, que es mejor improvisar. Y yo recuerdo que hace algunos años atrás, para un diciembre, nos íbamos a ir de paseo. Y habíamos planeado con las personas que íbamos a ir de paseo. Buscamos una finca y buscamos el dinero. Y Echeverry, nos robaron. Y decíamos después: pero si lo planeamos, ¿por qué nos salió mal? Y es que cuando se planean las cosas, también debemos ver las cosas que están a favor y las cosas que están en contra, para que todo nos salga bien. Y en la palabra del Señor nosotros podemos ver a nuestro Dios, que no es un Dios que improvisa, sino que es un Dios que todo lo tenía organizado, todo lo tenía planificado. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted ve cómo Dios le dio instrucciones de cada cosa al pueblo de Israel, muy detalladamente. Y en Levítico, el capítulo 25, el Señor sobre todo les habla del orden, que todo debe estar en orden. Y habla claramente de que, pues que todos aquellos que quizás vivieran una vida desordenada, pues según el desorden que hubiera en su vida, iban a ser cortados del medio del pueblo. Pero a este mensaje le he puesto el plan perfecto, porque la palabra del Señor comienza a hablarnos de un hombre llamado Cornelio.
que la Biblia dice que era un centurión. Un centurión, o en otras palabras, un soldado romano. Alguien que tenía un grado de autoridad dentro del ejército romano. Y como hablaba el pastor, pues los romanos no eran monoteístas, sino eran multiteístas, creían en diferentes dioses, tenían un dios para cada cosa. Era la tradición que venía incluso desde los imperios anteriores. Y los romanos pues seguían esa misma tradición. Pero lo que me llama la atención es que la palabra del Señor da unas características de este hombre y dice, era piadoso y temeroso de Dios. O sea, este hombre no sabemos cómo ni de qué forma no creía en diferentes dioses, sino que creía en un solo Dios. Y a ese Dios en el cual creía, respetaba y amaba. Aunque aparentemente no lo conocía, no sabía quién era ese Dios. Y la Biblia no nos dice cómo ese hombre había aprendido a temer a Dios. Pero la palabra del Señor no dice que solo él temía a Dios, sino que dice con toda su casa. Vean la característica de este hombre. Temía a Dios, pero no solo él, sino que su esposa, sus hijos, y más adelante vamos a ver que incluso familiares y amigos cercanos. ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Primera característica, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, pero también dice que era un hombre generoso. Y vea esa cualidad, y oraba siempre. ¿Cómo aprendió a orar? No sabemos. ¿Quién le dijo que si había que orar? Tampoco sabemos. Pero desde el día que quizás él aprendió que tocaba orar, él no oraba de vez en cuando. Él no oraba cuando le quedaba tiempo. Él no oraba cuando había la oportunidad, sino que dice, y oraba siempre. O sea que es un hombre del cual nosotros podemos tomar como ejemplo, del cual nosotros podemos aprender. ¿Somos nosotros piadosos? ¿Somos nosotros temerosos de Dios? ¿Qué tan generosos somos? Pero sobre todo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Con qué frecuencia oramos? ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? El versículo 3, la palabra dice que este hombre tuvo una visión, que era la hora novena del día. Cuando se habla de la hora novena del día, no eran las 9 de la mañana, sino se cree que eran las 3 de la tarde. O sea que este hombre llevaba un lapso de oración, porque dice incluso más adelante la palabra del Señor que también estaba ayunando. Y en ese ayuno y en esa oración tuvo una visión. Y en esa visión dice que un ángel llegó donde estaba Cornelio, un ángel enviado por Dios. Y Cornelio se sorprende cuando vio esta visión. Era quizás su primera experiencia con Dios. ¿Usted todavía recuerda su primera experiencia con Dios? ¿Cómo fue ese momento de ese primer impacto de Dios en su vida? Amén. Y en ese impacto o en esa primera experiencia de Dios con nuestras vidas, Dios hizo algo. Fue un momento que nos marcó para siempre. Es un momento que quizás, aunque tratemos de dejar en el pasado, usted siempre va a decir, me acuerdo de tal día, tal fecha, a tal hora, tuve una experiencia con el Dios del cielo. Porque eso marcó de manera positiva nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Pero
En esta experiencia que tuvo Cornelio, la Biblia dice que estaba también un poco lleno de temor. Quizás no sabía qué era lo que significaba y cuál era el motivo por el cual estaba teniendo esa visión. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea que para Dios fue valioso lo que ese hombre hacía. Para Dios fue importante. Dios tomó en cuenta las oraciones de Cornelio. Dios tomó en cuenta su generosidad. Dios se agradó del comportamiento de este hombre. Aunque quizás Cornelio no le conocía, aunque quizás Cornelio no sabía a la profundidad de quién era ese Dios, pero Dios dijo: me voy a dar a conocer a Él. Me voy a manifestar a Él. Voy a darle una experiencia. Pero mire lo que dice la palabra en el 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué encuentro entonces? Un Cornelio piadoso, un Cornelio temeroso, un Cornelio generoso, un Cornelio que oraba, un Cornelio que ayunaba, pero le faltaba una cosa: todavía no era salvo. No era salvo. A pesar de que oraba, que ayunaba, que temía a Dios, no era salvo. Lo que quiere decirnos también la palabra es que yo puedo ayunar todo el tiempo que sea. Yo puedo orar continuamente, pero no puedo ser salvo. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Eso nos está diciendo la palabra del Señor. A este hombre le hacía falta algo. Y ese era el propósito de por qué Dios estaba presentándose ante Cornelio. Pero vayamos quizás un poquito más allá. Porque ¿cuántos salvos sabemos acá? ¿Cuántos salvos sabemos en este lugar? Amén. Pero quizás nos hace falta algo. Podemos ayunar, orar, ser salvos, pero quizás nos falta ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos quizás nos hace falta sometimiento? ¿Cuántos tenemos que quizás una falencia en una área o en otra? Y es necesario que Dios corrija esas falencias en nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Pero le dice: envía a hombres a que vayan por Simón Pedro. Y aquí el apóstol Pedro representa la palabra. Por eso el Señor me llama que yo debo ir a la palabra, para saber qué es lo que me hace falta, para saber qué es el área de mi vida en la cual yo debo corregirme, para saber en qué área de mi vida hay una falencia o hay un error. Porque la palabra es el espejo donde yo puedo ver mi vida a la plenitud de Dios. Y lo que está mal dentro de mi vida debe corregirse, debe ser transformado. Por eso el salmista decía: líbrame de mis propios errores y aún de los que me son ocultos. Alabemos el nombre del Señor. Pero vea, hermano, que este hombre, cuando vio esta visión, no dijo: lo dejo para mañana, lo dejo para después, lo dejo para el otro mes. Le prometo que en el 2024
mando llamar al apóstol Pedro. Porque a veces cuando Dios nos habla, cuando Dios viene a corregirnos y nosotros sabemos que tenemos una falencia, no actuamos de inmediato. No actuamos de una vez, sino que prolongamos lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha hablado. Pero yo encuentro a un hombre que dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus criados y a un soldado devoto, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, actuó de inmediato. Yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo respeto a Dios, pero sé que tengo un error, debo actuar de inmediato. Y a ese hombre le dijeron: te falta algo. Y él no se quedó pensando: ¿qué será lo que me hace falta? ¿Dónde estará el problema? No, sino que él actúa según la palabra del ángel. Alabanza damos al Señor. Y le digo que es un plan perfecto, porque aunque no lo vamos a leer todo el capítulo, porque es bastante extenso, vamos a pasar por ahí. Porque este hombre decide actuar de inmediato. Pero mientras Pablo trabajaba en el corazón de Cornelio, también comenzó a tratar el corazón de Pedro. Y dice que ese hombre estaba orando. Y en ese momento tuvo una visión de Dios y veía toda clase de aves, reptiles, cuadrúpedos, pero que tenían una característica. Para los judíos eran inmundos, los cuales no podían tocar, los cuales ellos no podían comer. Pero en la visión le decían al apóstol Pedro: mata y come. Y él decía: no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que Dios ya santificó. Pero Pedro no entendía lo que estaba viendo. Dice que 3 ocasiones vio la misma visión. Pero Dios, que todo lo tiene cuadrado, Dios que todo lo tiene planificado, mientras él pensaba en eso, llegaron los mensajeros de Cornelio. Llegaron a buscarlo. Llegaron a la dirección donde les habían dicho que iba a estar. Y no fue necesario que nadie llamara al apóstol Pedro, porque el mismo Espíritu le dijo: baje, que lo están buscando. Lo necesitan 3 hombres. Baje y atiéndalos. Pero le dice también: no dudes de ir con ellos. Versículo 24. Gloria al Señor. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Este hombre no solo se preocupó por él, sino que él se preocupó por todos los que tenía a su alrededor. No era egoísta, porque él pudo haber dicho: me quedo con la bendición para mí solo. Pero él reunió a toda su familia y a sus amigos, porque él sabía que Dios le había dado un mensaje y que algo iba a pasar cuando el apóstol Pedro llegara, que algo iba a suceder. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues,
yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Si Dios no hubiera intervenido en la vida del apóstol Pedro, ese hombre no hubiera ido a esa casa. No hubiera ido, aunque le hubieran suplicado, aunque le hubieran rogado, no hubiera ido. ¿Y cuántas veces quizás nosotros no actuamos con egoísmo? De ir o de no ir más bien a compartir el mensaje de Dios, a compartir el mensaje de salvación. Y siempre tenemos una excusa. Siempre hay algo por delante. A pesar de que Dios lo ha aparejado todo, que Dios ha puesto a las personas que quizás de la nada comienzan a contarle sus problemas, sus dificultades, sus crisis. Le cuentan desde que nació hasta sus 40 años de vida, esperando que nosotros le demos un mensaje de parte de Dios, pero nos hemos quedado callados. Y a muchas veces decimos: es que Dios no nos da la oportunidad. Nosotros desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Y este hombre estaba diciendo: si no es Dios el que trata conmigo, yo no vengo. Y dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me has hecho venir? ¿Cuál es el motivo de que yo esté aquí? Vuelve Cornelio a tomar la palabra y dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Para oír lo que Dios te ha mandado. Un hombre que aparentemente no conocía a Dios, pero que estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios. No importando cuál fuera el mensaje, estaba dispuesto a recibirlo. ¿Estoy yo dispuesto a recibir la palabra sin importar cuál sea el mensaje? Sin importar si es una corrección, sin importar si es una amonestación. Cuando yo entro por esa puerta, vengo con el deseo de escuchar la palabra, vengo con el deseo de que Dios me hable, y cuando se comienza a predicar la palabra, ¿me gozo o me enojo? ¿La recibo contento o comienzo a murmurar desde la silla? Pero yo encuentro a un hombre que dice: háblame lo que Dios te ha dicho que me digas. Entrégame lo que Dios me ha mandado a decir. Porque yo no estaba perdiendo el tiempo. Yo estaba en ayuno y en oración cuando fue Dios el que dijo que te iba a enviar. No te hice venir porque simplemente dije: vayan y búsquenlo.
sino que fue Dios el que me dijo que tú ibas a llegar con un mensaje para mi vida, porque me hace falta algo. Todavía me hace falta una cosa, y yo quiero saber qué cosa es lo que me hace falta. Alabamos el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pedro abrió su boca nuevamente y dice: comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no se fija en si usted y yo tenemos dinero. Dios no se fija en qué tipo de ropa usa usted, si es Arturo Calle o no. A Dios le interesa nuestra alma. A Dios le interesa, y como el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Por eso me voy a preparar lugar para ustedes. Esa es la intención de Dios. No tanto que nosotros quizás seamos bendecidos en lo material, porque Él lo hace. Pero ¿de qué nos sirve eso si al final nos vamos a perder? Y a veces somos nosotros los que calificamos a las personas. Este sirve, este no sirve. A este se le ve perfil, a este no. Y empezamos a chulear y a poner X. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dios no hace acepción de personas. No escoja usted, porque nos podemos equivocar. Si yo escojo al que yo escoja, lo puedo escoger mal, porque yo solo miro lo de afuera. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce lo más íntimo, nuestros secretos más oscuros, lo que hay, las intenciones de mi corazón. Dios las conoce, y por eso Él no se equivoca. Por eso Él no falla. Por eso la planificación de Dios se cumple a la perfección. No hay fallas en la planificación de Dios. No hay errores en la planificación de Dios. Cuando usted mira Génesis y dice la Biblia: y todo, y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno, no quiere decir que había la posibilidad de que fuera a cometer un error. Eso está escrito para que nosotros tengamos la certeza que Él no se equivoca, que Él no falla. Y aunque el apóstol Pedro estaba diciendo: para mí esto me es abominable, para mí esto me es inmundo, para Dios no. Para Dios no. Y dice: sino que en toda nación se agrada del que teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cornelio temía a Dios, pero no había escuchado de Jesús. Oraba a Dios, pero no creía en Jesús. Y era necesario que, para que fuera completamente recto y temeroso de Dios, necesitaba creer en Jesús. Y ese era el propósito de que el apóstol Pedro llegara a ese hogar, a esa casa. Y desde allí comenzó a predicarle a Jesús todo lo que Jesús había hecho. Cómo Él vino, ayudó a muchos, sirvió a muchos, pero también cómo fue a la cruz, murió y resucitó para darnos salvación. Y eso era lo que Cornelio necesitaba oír. Alabemos el nombre del Señor.
Gloria al Señor. Pero mire lo que sigue diciendo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿A qué nos mandó el Señor, hermano? A predicar. A predicar. A hablar de lo que Él hizo. A que les enseñemos a los que están afuera lo que Él hizo. No nos mandó a otra cosa. Pero parece que la iglesia ha perdido el objetivo. Hoy en día estamos más pendientes de otras cosas que de predicar. Lo que decía el pastor, por estar peleando por cosas que no edifican. Y hemos dejado de predicar. Y hemos dejado de anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Hemos dejado de anunciar que es necesario arrepentirse y convertirse para el perdón de pecados. Nos hemos desviado del objetivo que trajo Dios. Y el objetivo nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyesen reciban perdón de pecados. Que todos los que en Él creyesen reciban perdón de pecados. ¿Y por qué ser egoístas? Si Dios un día tuvo misericordia de mí, si Dios un día puso una persona que me predicara, que me hablara de Cristo, porque yo creía que amaba a Dios, yo creía que honraba a Dios, ¿cierto? Porque antes de quizás conocer esta verdad, eso era lo que decíamos. ¿Cuántos creen en Dios? Amén, yo creo en Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, yo amo a Dios. Y ahí iban otros que iban un poquito más allá y decían, yo solo respeto a Dios. Y a pesar de que creíamos, amábamos y respetábamos a Dios, no éramos salvos. Y así como Dios hizo un organigrama para la vida de Cornelio, se organizó, hizo un organigrama para su vida y para mi vida. Dios lo acomodó todo. Dios lo organizó todo. Si yo le testifico de lo que pasó en mi vida, yo vivía contento en Boyacá. Y a mí siempre dije, me trajeron engañado a Cundinamarca. Me traían a vacaciones cuando no nos quedamos. Y yo peleaba. Y yo renegaba con mi mamá y yo le decía, pues se queda usted sola, yo me devuelvo. Pero Dios lo fue organizando todo. Y entonces cuando ya me resigné a quedarme, se fueron a buscarme colegio. Y me buscaron colegio habido y por haber. Pero yo decía, yo solo estudio en el Roberto de Landia o si no me devuelvo. Y mi mamá, pero es que allá no hay cupo. Y yo, si no es allá, me devuelvo. Se fue, habló con la rectora. Dijo, le vamos a dar el cupo al muchacho. Y al salón al que llegué, había un cristiano. Que fue la primera persona que me habló. Que fue la primera persona que se acercó a mí. Y no llegó hablándome de Dios, sino llegó a hacerme su amigo. Y cuando ya se había ganado mi confianza, comenzó a decirme, ¿por qué dice groserías?
A Dios no le agradan las groserías. Usted me escucha a mí a decir una grosería y yo ya lo pensaba para decir grosería delante de Él, porque sabía que ahí iba a haber más cantaleta de la que daban en la casa. Y después comenzó a decir, lo invito a un culto. Yo, después, muchas gracias. Pero llegaba al otro día con un papelito, lo invito al culto de jóvenes. Y me entregaba el papelito. Hasta que un día yo dije, está bien, para quitármelo de encima, voy a ir. Lo que yo no sabía era que era Dios tratando conmigo. Y llegué a ese culto de jóvenes y llegué como toda persona nueva, siendo un observador, mirando y calculando el ambiente. Todos cantaban y yo era así. Hasta que un día, camino al colegio, le expresé y le dije, oiga, va a sonar feo, yo sí soy bien bobo. Yo voy a la iglesia, pero no hablo con Dios. Yo llego a culto, pero no le digo nada a Dios. Mientras todo el mundo habla con Dios, yo me quedo ahí parado sin hacer nada. Y él me dijo, ¿y por qué no habla con Dios? Hable con Dios. Y cuando yo llegué en mi forma, yo le decía, no sé qué hago aquí, pero aquí estoy. Y así fue como Dios comenzó a tratar conmigo. Hasta que un día recibí a Cristo en mi corazón. Y aunque ese día me dieron más fuerte que cuando me portaba mal, puedo decir que fue la mejor decisión. Pero ¿qué hubiera pasado si esa persona se hubiera quedado callada? Si no hubiera hablado, hoy quizás no estaría aquí. ¿Y cuántos no están aquí porque quizás nosotros hemos decidido callar? Hemos dejado de hablar. Hemos dejado de predicar. Mientras aún él hablaba, dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No fue sobre unos pocos, fue sobre todos los que estaban escuchando la palabra. Porque la palabra causa un efecto. Cuando la palabra viene de Dios, la palabra transforma y cumple el propósito para la cual ha sido enviada. No va a retornar nunca vacía, sino que cumple el propósito y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vea, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Fue un plan perfecto o no fue un plan perfecto? No hubo ninguna falla en el plan que organizó Dios. No solo llevó salvación, sino que también llevó consigo la llenura del Espíritu Santo. ¡Qué bueno es Dios! Y yo no sé si usted se puede alegrar, porque ese plan perfecto, así como pasó por Cornelio, vuelvo y le digo, Dios lo hizo también con nosotros.
de una manera o de otra, todos con diferentes experiencias, pero fue un plan perfecto, un plan que no tuvo fallas, porque Dios se interesa por nosotros. Dios se interesa por nuestra condición. Y por eso dice la Biblia, ninguno tenga por tardanza su promesa. Porque Él no falla. Él está siendo misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabemos el nombre del Señor, hermano. Porque eso también nos llama, que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Quizás para que nosotros le digamos, Señor, perdóname por todas las veces que me quedé callado. Perdóname por todas las veces que no decidí hablar. Yo ahora voy a dar la palabra y tú te encargarás de hacer el trabajo. Yo solo llevaré el mensaje, tú te encargarás de lo demás. ¿Cuántos queremos hacer ese compromiso con Dios? Porque hay alguien que quizás está esperando por usted y por mí. Hay alguien que quizás está esperando que alguien llegue a tocar la puerta de su casa para decirle, Cristo es la solución a sus problemas. Que hay personas que quizás están a punto de quitarse la vida y están esperando escuchar que alguien les puede dar la solución. Pero necesitamos hacer un compromiso con Dios de que vamos a hablar a tiempo o afuera de tiempo. Si alguien quiere hacer ese compromiso con Dios, este año está terminando, pero todavía faltan algunos días para que el año termine. No le digamos, Señor, a partir del 1 de enero, sino decirle, a partir de este momento, me comprometo a abrir mi boca para predicar, para llevar el mensaje de salvación. Si alguno lo quiere hacer, yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Porque quizás teníamos ese mismo espíritu de Pedro, diciendo, si no hubiera sido Dios, yo no vengo. Si Dios no me envía, yo no vengo a esta casa. Pero ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Hablemos con Dios un momento y por qué no decirle, Señor, perdóname. Pedirle perdón a Dios por esos momentos donde no hemos hablado. Por esa oportunidad que dejamos de pasar de predicar la palabra del Señor. Quizás por pena. Es momento de dejar la pena a un lado. Es momento de dejar el miedo a un lado. Es momento de pensar que voy a ser yo. Porque debo entender que no soy yo, sino que es Dios a través de mí. Que no van a ser mis palabras, sino van a ser las palabras de Dios. La palabra del Señor nos dice que Él nos enseñará lo que nosotros debemos hablar. Nosotros solo debemos abrir nuestra boca y Él se encargará de llenarla. Él se encargará de poner la palabra. Él se encargará de hacer el trabajo. Él se encargará de convencer a las personas. Él se encargará de hacer que las personas reciban a Cristo. No voy a ser yo. No van a ser mis capacidades. No va a ser lo bonito que yo hable. Va a ser Él el que va a cumplir el trabajo. Por eso dile, Señor, me comprometo contigo que voy a predicar. Me comprometo contigo que voy a abrir mi boca para anunciar que tu Hijo salva, que tu Hijo sana, que tu Hijo levanta, que tu Hijo restaura, que tu Hijo, Señor, hace todas las cosas nuevas. Señor, gracias por tu palabra. Que esta palabra no retorne vacía, sino que nosotros podamos atesorarla y podamos cumplirla, Señor.
Que nosotros podamos hacer efectivo, Señor, el llamado que tú nos has hecho, Señor. Que nosotros podamos hacer efectivo que tú nos has encomendado una gran misión. Que tú nos has encomendado un gran trabajo, pero que en ese trabajo no estamos solos. Que en ese trabajo no voy a ir solo. Que tú estás conmigo, Señor. Que tú respaldas mis palabras.